Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel y les seguiré presentando los capítulos del libro Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos basada en PMBOK, una guía de PMBOK. Estamos tomando, como pueden ver en pantalla, los videos del libro que acabo de mencionar de su quinta edición, publicado por Project Management Institute. En esta ocasión seguiremos viendo el capítulo 4, la segunda parte, ya que la semana pasada vimos la primera parte. Esta de aquí: desarrollar el acta de constitución del proyecto, desarrollar el plan para la dirección del proyecto y dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Fueron los tres primeros procesos que vimos acerca de la gestión de la integración del proyecto. En esta ocasión vamos a estar viendo los tres últimos procesos de este capítulo, que son monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control integrado de cambios y cerrar el proyecto o fase. ¿En qué consiste el monitoreo y control del trabajo del proyecto? Bueno, monitorear y controlar el trabajo del proyecto es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite a los interesados comprender el estado actual del proyecto, las medidas adoptadas y las proyecciones del presupuesto, el cronograma y el alcance. Como en los otros procesos, tenemos entradas, tenemos herramientas y técnicas y tenemos salidas. Las entradas para este proceso son el monitoreo y control, del trabajo del proyecto. Tenemos el plan para la dirección del proyecto, el pronóstico de cronograma, los pronósticos de costos, los cambios validados, la información de desempeño del trabajo, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. El plan para la dirección del proyecto constituye la base para el control del proyecto. Los planes secundarios y las líneas bases incluyen para esta fase, entre otros, el plan de gestión del alcance, el plan de gestión de los requisitos, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de los costos, plan de gestión de la calidad, plan de mejoras del proceso, plan de gestión de los recursos humanos, plan de gestión de comunicaciones, plan de gestión de riesgo, plan de gestión de las adquisiciones, plan de gestión de los interesados, línea base de alcance, línea base del cronograma y línea base de costo. Eso lo estaremos viendo más adelante. También tenemos los pronósticos del cronograma, que se derivan del proceso realizado con respecto a la línea base del programa y del tiempo calculado estimado hasta la conclusión. Generalmente se expresa en términos de variación del cronograma e índice de desempeño del cronograma. En el caso de proyectos que no realizan una gestión del valor ganado, se proporcionan los valores de las desviaciones con respecto a las fechas de finalización planificadas y las fechas de finalización previstas. El pronóstico se puede utilizar para determinar si el proyecto se encuentra todavía dentro de los rangos de tolerancia definidos y para identificar si es necesaria alguna solicitud de cambio. También tenemos los pronósticos de costos, que se derivan del proceso realizado con respecto a las líneas base de costos y a las estimaciones calculadas hasta la conclusión. Generalmente se expresa en términos de variación de costo e índice de desempeño del costo. Se puede comparar una estimación a la conclusión con el presupuesto hasta la conclusión, para ver si el proyecto se encuentra todavía dentro de los rangos de tolerancia o si requiere alguna solicitud de cambio. En el caso de proyectos que no realizan una gestión del valor ganado, se proporcionan los valores de las desviaciones con respecto a los gastos planificados versus reales y a los costos finales previstos. También tenemos los cambios validados. Los cambios aprobados resultantes del proceso de realizar el control integrado de cambios requieren una validación para asegurar que el cambio en cuestión fue correctamente implementado.
Un cambio validado proporciona los datos necesarios para confirmar que el cambio se llevó a cabo de manera adecuada. Por otro lado, también tenemos la información de desempeño de trabajo, que consiste en los datos de desempeño recopilados de varios procesos de control, analizados en contexto e integrados sobre las bases de las relaciones entre áreas. De este modo, los datos de desempeño de trabajo se han transformado en información sobre el desempeño del trabajo. Los datos en sí mismos no pueden utilizarse en el proceso de toma de decisiones, ya que solo conllevan un significado fuera de contexto. La información de desempeño del trabajo, sin embargo, conlleva correlaciones y contexto proporcionado, una base sólida para las decisiones del proyecto. Por otro lado, tenemos los factores ambientales de la empresa, que también hemos hablado, que pueden incluir los estándares gubernamentales de la industria, como por ejemplo estándares del organismo regulador, códigos de conducta, estándares del producto, estándares de calidad y estándares de fabricación. También tenemos los sistemas de autorización de trabajo de la organización, las tolerancias al riesgo por parte de los interesados y el sistema de información para la dirección de proyectos. Por ejemplo, un conjunto de herramientas automáticas, tales como una herramienta de software para programación, un sistema de gestión de la configuración, un sistema de recopilación y distribución de la información e interfaces web con otros sistemas automáticos en línea. Por otro lado, tenemos los activos de procesos de la organización, que pueden influir en el proceso de monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Entre otros, pueden influir los requisitos de comunicación de la organización, los procedimientos de control financiero, como por ejemplo informes de tiempos, revisiones necesarias de gastos y desembolsos, códigos contables y disposiciones contractuales, estándares, los procedimientos para la gestión de incidentes y defectos que definen los controles para incidentes y defectos, la identificación y la solución de los mismos, así como el seguimiento de los elementos de acción. Los procedimientos para el control de cambios, incluidos los relacionados con las variaciones del alcance del programa, del costo y de la calidad. Los procedimientos de control de riesgos, que incluyen las categorías de riesgos, las definiciones de probabilidad y el impacto y la matriz de probabilidad de impacto. También la base de datos de medición de procesos, que se utiliza para tener a disposición los datos de mediciones de procesos y productos. Y por último, la base de datos de lecciones aprendidas. Por otro lado, tenemos las herramientas y técnicas, donde tenemos el juicio de expertos, que es el equipo de dirección del proyecto utiliza el juicio de expertos para interpretar la información proporcionada por los procesos de monitoreo y control. El director del proyecto, en colaboración con el equipo, determina las acciones requeridas para asegurar que el desempeño del proyecto esté a la altura de las expectativas. Técnicas analíticas, que pueden ser análisis de regresión, métodos de clasificación o análisis causal. Además, análisis de causa raíz, métodos pronósticos, como por ejemplo series temporales, construcción de escenarios, simulaciones, entre otros. También los análisis de modo de fallo y efectos, análisis de árbol de fallos, análisis de reserva, análisis de tendencias, gestión de valor ganado y análisis de variación. También tenemos los sistemas de información para la dirección de proyectos, que forma parte de los factores ambientales de la empresa. Proporciona acceso a herramientas automatizadas como herramientas de programación, costos y recursos e indicadores de desempeño, a bases de datos, a registros de proyectos y información financiera que se utilizaron a lo largo del proceso de monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Por otro lado, tenemos las reuniones, que pueden ser cara a cara, virtuales, formales o informales. Pueden involucrar a miembros del equipo del proyecto e interesados y a otros implicados afectados por el proyecto. Los tipos de reuniones incluyen, entre otros, a los grupos de usuarios y a las reuniones de seguimiento. Y dentro de este proceso tenemos las salidas, que incluyen primeramente las solicitudes de cambio aprobadas.
Como consecuencia de la comparación entre los resultados planificados y los reales, pueden emitirse solicitudes de cambio para ampliar, ajustar o reducir el alcance del proyecto, el producto o de los requisitos de calidad y las líneas base del cronograma o de costo. Las solicitudes de cambio pueden requerir la recopilación y documentación de nuevos requisitos. Los cambios pueden impactar el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto o los entregables del producto. Los cambios que cumplen con los criterios de control de cambios del proyecto deben gestionarse a través del proceso integrado de control de cambios establecido para el proyecto. Los cambios pueden incluir, entre otros, la acción correctiva, que es una actividad intencionada que procura realinear el desempeño del trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto. También puede ser de acción preventiva, una actividad intencionada que asegura que el desempeño futuro del trabajo del proyecto está alineado con el plan para la dirección del proyecto. Y por último, la relación de defectos, que es una actividad intencionada para modificar un producto o componente de producto no conforme. Eso es en cuanto al primer proceso. El siguiente proceso es realizar el control. Me faltó las actualizaciones a los documentos del proyecto, que son los cambios identificados a lo largo del proceso de monitorear y controlar el trabajo del proyecto, que pueden afectar al plan global para la dirección del proyecto. Estos cambios, tras haber sido tratados a través del proceso adecuado de control de cambio, pueden dar lugar a actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, plan de gestión de alcance, de gestión de los requisitos, el cronograma de costos, de calidad, de alcance, línea base del cronograma, línea base de costo. Las actualizaciones a los documentos del proyecto, que incluyen, entre otros, pronósticos del cronograma y de costos, informes de desempeño del trabajo y registro de incidentes. Muy bien. Ahora, en cuanto al siguiente proceso, que es realizar el control integrado de cambios, que es el proceso que consiste en analizar todas las solicitudes de cambio, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables, los activos de los procesos de la organización, los documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto, así como comunicar las decisiones correspondientes. Este revisa todas las solicitudes de cambio modificables a documentos del proyecto entregables, líneas base o plan para la dirección del proyecto y aprueba o rechaza los cambios. El beneficio clave de este proceso es que permite que los cambios documentados dentro del proyecto sean considerados de un modo integrado y simultáneamente reduce el riesgo del proyecto, el cual a menudo surge de cambios realizados sin tener en cuenta los objetivos o planes generales del proyecto. En esta parte también tenemos entradas, herramientas y técnicas y salidas. Y la primera entrada es el plan para la dirección del proyecto, que ya fue descrito, que son los elementos del plan para la dirección del proyecto que se pueden utilizar. Incluyen, entre otros, el plan de gestión de alcance, que contiene los procedimientos necesarios para gestionar los cambios en el alcance, la línea base del alcance, que proporciona la definición del producto, y el plan de gestión de cambios, que proporciona las indicaciones para gestionar el proceso de control de cambios y documenta el comité formal de control de cambios. También existen los informes de desempeño del trabajo, que ya fueron descritos y que son de especial interés para el proceso de realizar el control integrado de los cambios. Incluyen datos de disponibilidad de recursos, cronogramas y costos, informes de gestión del valor ganado y gráficas de trabajo realizado o pendientes a realizar. Por otro lado, tenemos las solicitudes de cambio dentro de las entradas, que son todos los procesos de monitoreo y control y muchos de los procesos de ejecución que generan solicitudes de cambio como salida. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones correctivas, acciones preventivas y reparaciones de defectos.
Sin embargo, las acciones correctivas y preventivas generalmente no afectan a las líneas base del proyecto, sino únicamente al desempeño con respecto a las líneas base. Por otro lado, tenemos los factores ambientales de la empresa que ya fueron descritos. Y los activos de los procesos de la organización, que pueden influir en el proceso de realizar el control integrado de cambio. Son procedimientos de control de cambio, procedimientos para aprobar y emitir autorizaciones de cambio, base de datos para la medición de procesos, documentos del proyecto, por ejemplo, líneas bases de alcance, de costos y de cronogramas, calendario del proyecto, diagramas de red del cronograma del proyecto, registro de riesgo, acciones planificadas de respuesta de impacto establecido del riesgo y base de conocimiento de gestión de la configuración, que contienen las versiones y líneas bases de todos los estándares, políticas y procedimientos oficiales de la organización y cualquier otro documento del proyecto. Por otro lado, tenemos las herramientas y técnicas, que tenemos los juicios de expertos, reuniones y herramientas de control de cambio. Además del juicio de los expertos del equipo de dirección del proyecto, se puede solicitar a los interesados que aporten su experiencia y que formen parte del comité de control de cambio. Durante este proceso, el juicio y la experiencia se aplican a cualquier detalle técnico y de gestión y se pueden obtener de varias fuentes, entre las que se incluyen consultores, interesados incluidos clientes y patrocinadores, asociaciones profesionales y técnicas, grupos industriales, expertos en la materia y oficina de dirección de proyecto, que ya sería interno. Entre las reuniones, en este caso en particular, se suelen denominar reuniones de control de cambio. Cuando el proyecto lo requiera, se designa un comité de control de cambio responsable de reunirse y revisar las solicitudes de cambio y de aprobar, rechazar o tomar otras decisiones en relación con dichos cambios. El comité de control de cambios también puede revisar las actividades de gestión de la configuración. Los roles y responsabilidades de estos comités están claramente definidos y son acordados por los interesados adecuados, así como documentados en el plan de gestión de cambio. También tenemos dentro de las herramientas y técnicas las herramientas de control de cambio, que con objeto de facilitar la gestión de configuración y la gestión de cambios se pueden utilizar herramientas manuales o automatizadas. La selección de las herramientas debería basarse en las necesidades de los interesados del proyecto, teniendo en cuenta las consideraciones o las restricciones ambientales y de la organización. Dentro de realizar el control integrado de cambios también tenemos las salidas, que comienzan por las solicitudes de cambio aprobadas, que son procesadas por el director del proyecto, luego el CCB, que era el comité de control de cambios, o un miembro designado del equipo, de acuerdo con el sistema de control de cambio. Las solicitudes de cambio aprobadas se implementan mediante el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. El estado de todas las solicitudes de cambio aprobadas o no se actualizará en el registro de cambios como parte de las actualizaciones a los documentos del proyecto. Por otro lado, tenemos los registros de cambios, que se utilizan para documentar los cambios que se realizan durante el proyecto. Dichos cambios y su impacto en el proyecto en términos de tiempo, costos y riesgos deben ser comunicados a los interesados adecuados. Las solicitudes de cambio rechazadas también se incluyen en el registro de cambios, no es que se eliminen. Las actualizaciones, por otro lado, las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, cualquier plan secundario y las líneas bases que están sujetas al proceso formal de control de cambio. Y por último, tenemos las actualizaciones al documento del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado del proceso de realizar el control integrado de cambios incluyen todos los documentos que estén sujetos al proceso formal del control de cambio del proyecto. Y por último, dentro de todos estos procesos de la gestión de integración del proyecto,
tenemos cerrar el proyecto o la fase, donde también se incluyen las entradas, las herramientas y técnicas y la salida. Cerrar el proyecto o fase es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a través de los grupos de procesos de la dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. El beneficio clave de este proceso es que proporciona las lecciones aprendidas, la finalización formal del trabajo del proyecto y la liberación de los recursos de la organización para afrontar nuevos esfuerzos. Aquí también tenemos entradas, herramientas y técnicas y salidas. Y para las entradas tenemos el plan para la dirección del proyecto, que ya se describió, los entregables aceptados, que ya también se describieron, y los activos de los procesos de la organización, que también se describieron. Por otro lado tenemos las herramientas y técnicas, que son los juicios de expertos, que en esta parte pueden ser los otros directores de proyecto dentro de la organización, la oficina de dirección de proyectos y asociaciones profesionales y técnicas como consultores. Técnicas analíticas que fueron descritas, pero que pueden incluir, entre otras, análisis de regresión y análisis de tendencia. Y por último, las reuniones, que también fueron descritas, pero que pueden ser de cara a cara, virtuales, formales o informales. No debemos olvidar eso. Y por último tenemos las salidas, que es lo que más nos interesa, donde tenemos la transferencia del producto, servicio o resultado final. Esta salida se refiere a la transferencia del producto, servicio o resultado final para el que se autorizó el proyecto, o en el caso del cierre de una fase, el producto, servicio o resultado intermedio de esta fase. Las actualizaciones en los activos de los procesos de la organización, por otro lado, se actualizan como resultado del proceso de cerrar el proyecto o fase, incluyen, entre otros, los archivos del proyecto, que son la documentación resultante de las actividades del proyecto, por ejemplo, el plan para la dirección del proyecto, el alcance, el costo, el cronograma y el calendario del proyecto, los registros de riesgos y otros riesgos adicionales, la documentación de la gestión de cambio, las acciones planificadas respuestas a los riesgos y el impacto de los riesgos. Por otro lado, incluyen también los documentos de cierre del proyecto o fase. Consisten en la documentación formal que indica la terminación del proyecto o la fase y la transferencia de los entregables completos del proyecto o fase a terceros, como por ejemplo a un grupo de operaciones o a la siguiente fase. Durante el cierre del proyecto, el director del proyecto revisa la documentación de la fase anterior, la documentación de aceptación del cliente procedente del proceso, validar el alcance, que van a ser descritos más adelante, y el contrato si es que corresponde, para asegurarse de que todos los requisitos del proyecto están completos antes de finalizar el cierre del proyecto. Si el proyecto se da por concluido antes de su terminación, la documentación formal indica por qué se concluyó el proyecto y formaliza los procedimientos para la transferencia a terceros de los entregables terminados y sin terminar del proyecto cancelado. Y por último tenemos la información histórica y la proveniente de lecciones aprendidas, que se transfieren a la base de conocimientos de lecciones aprendidas para su utilización en futuros proyectos o fases. Esto puede incluir información sobre incidentes y riesgos, así como sobre técnicas que funcionaron bien y que pueden aplicarse en proyectos futuros. Bueno, eso sería todo para la gestión de integración del proyecto. Recordemos que la gestión de integración del proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, para definir, para combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos de la dirección del proyecto. En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye características de unificación, consolidación, comunicación y acciones integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a cabo de manera controlada, de modo que se complete, que se manejen con éxito las expectativas de los interesados y se cumpla con los requisitos. La gestión de la integración del proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las
dependencias entre áreas de conocimientos de la dirección de proyectos. Los procesos de la dirección de proyectos se presentan normalmente como procesos diferenciados con interfaces definidas, aunque en la práctica se superponen e interactúan entre ellos de forma que no pueden detallarse en su totalidad con el libro que estamos analizando. Para resumir brevemente lo que son cada una de estas fases, vamos a comenzar desde el principio, desde desarrollar el acta de constitución del proyecto. Bueno, decíamos que este es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de este la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Por otro lado, tenemos el desarrollo del plan para la dirección del proyecto, que es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. Las líneas bases y planes secundarios integrados del proyecto pueden incluirse dentro del plan para la dirección del proyecto. Después vimos lo que era dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, que es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, así como de implementar los cambios aprobados con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. Ahora lo que vimos esta semana, que fueron el monitoreo y control del trabajo del proyecto, que es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar del avance con respecto a los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. También vimos lo que es realizar el control de cambios, el control integrado de cambios, que es el proceso de analizar todas las solicitudes de cambio, aprobarlas o rechazarlas y gestionar los cambios a los entregables, activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del proyecto, y comunicar las decisiones correspondientes. Y por último, como es obvio de asimilar, que es cerrar el proyecto de la fase, que es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades en todos los grupos de procesos de la dirección del proyecto para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. Este ha sido el capítulo 4, la finalización del capítulo 4. No se olviden que estamos tomando el libro, estamos tomando la información del libro PMBOK de Project Management Institute, guía de los fundamentos para la dirección del proyecto, en su 5ª edición en español. Muchas gracias.